Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos enseñando regularmente, continuamente, es la enseñanza expositiva. La palabra expositivamente la estamos exponiendo. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos también muy agradecidos que ustedes están participando con nosotros diariamente en la enseñanza de la palabra. Y ahora permíteme compartir con ustedes el número de WhatsApp, el chat de WhatsApp de este ministerio, el Talmud. El número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Ahí tú puedes enviar todos sus pedidos de los audios y videos de este ministerio, de esta enseñanza, y con gusto lo enviamos cada noche a través del WhatsApp. Y también gracias por todas sus preguntas bíblicas. Las preguntas bíblicas donde nosotros estamos respondiendo diariamente también. Y queremos extenderle cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, aquí en Cusco, Perú, donde está el pastor Joe Martínez, el pastor Ángel Puente de la Vega, y ahí estamos a las 9 de la mañana en la escuela dominical y también a las 10:30 con el culto principal, y luego los miércoles a las 6 p.m. Ahí, permíteme compartir la dirección de la iglesia. La iglesia está ubicada en Cusco, está en la esquina de Huanacapa con Garcilaso, la calle Garcilaso y Huanacapa, la parte baja, edificio 305, en el quinto piso hay un ascensor y ahí está los cultos cada domingo y cada miércoles. Para más información, comuníquese con el número que estamos compartiendo con ustedes, y para aquellos que están sintonizando en la televisión, el número es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio donde estamos estudiando expositivamente el epístola de Mateo capítulo 10, y aquí estamos en Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta 23. Por favor, abre sus Biblias y vamos a estudiar aquí esta última sección aquí en Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta 23. Vamos a leer la escritura. Y aquí, no se olvide, aquí el Señor Jesucristo, el Mesías, está advirtiendo a los discípulos, ¿no? ¿De qué? ¿De qué tema? De la persecución, Vamos a leer, comenzando el versículo 16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Por cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar. ¿Por qué? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte y seréis odiados. Mire bien, seréis odiados, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 23. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, si ustedes se recuerdan, lo que estamos haciendo es estudiando, ¿ves? Una sección de escritura, ¿ves? Un pasaje, ¿ves? Son párrafos aquí en Mateo que estamos estudiando, en este caso versículo 16 hasta 23, y luego estamos dividiendo, ¿ves? Ese párrafo, ¿ves? O esa sección de escritura, ¿ves? En puntos que nosotros podemos colgar, ¿no? Nuestra gorra, ¿ves? Nuestro sombrero para tratar de entender lo que el Señor está diciendo. Y habíamos dividido esta sección de escritura
en 6 puntos en particular, ¿no? Y note bien conmigo porque quiero que lo vea conmigo. Y esto es lo que quiero que usted vea. Primeramente estamos hablando de el trasfondo, ¿no? Los hechos aquí en versículo 16. Y luego el Señor Jesús está compartiendo unos consejos. El primer consejo se encuentra aquí en versículo 16, donde dice, sean sabios y también a la misma vez inofensivos. Wow. Sean sabios y a la misma vez inofensivos, ¿no? Y el segundo consejo que él comparte es cuídense de los hombres, eso está en versículos 16, 17 y 18, perdón, 17 y 18, y luego el tercer consejo fue, no se preocupen por su defensa, y eso es lo que estuvimos estudiando aquí en versículos 19 y 20. Ahora, el cuarto consejo es sepan que las familias serán divididas, Hemos llegado a este cuarto consejo. Ahora, esta es la cosa que tienen que prestar mucha atención. El Señor está prediciendo, está profetizando, nos está diciendo de antemano a aquellos que se entregan las manos de Dios y que realmente siguen a la persona de Dios, no la religión, escuche bien. No es la religión, no es la iglesia, no es la denominación, es el Señor. Aquellos que realmente se entregan a seguir al Señor, el verdadero Mesías, el Señor, el Hijo de Dios Jesús, el Cristo, ¿no? Van a experimentar una tremenda división, una tremenda separación entre ellos y sus familias, porque la tendencia de las familias es ser religiosos. No es que son creyentes verdaderos del Señor Jesucristo, son creyentes de su religión. No es que son creyentes verdaderos del Señor Jesucristo, son creyentes de su iglesia. No es que son creyentes verdaderos del Señor Jesucristo, es que son creyentes, ¿ves? ¿De qué? De su denominación. Y tú tienes que entender eso, que hay una tremenda diferencia entre la religión, la denominación y la iglesia y el Señor Jesucristo. Y aquellos que realmente toman el tiempo de entregarse y seguir la mano del Señor en su vida van a experimentar persecución, van a experimentar una división, van a experimentar una separación de entre ellos y su propia familia. Hemos llegado a este punto en nuestra enseñanza expositiva. Vamos a regresar aquí en versículo 21, Mateo capítulo 10, por favor, miren lo que dice aquí, donde está hablando, aunque este es el cuarto consejo, es saber que las familias serán divididas. Aquí dice en versículo 21, y el hermano entregará a la muerte al hermano. Wow. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Note que aquí el tema es que la propia familia de uno puede convertirse en el peor perseguidor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que aquí hay varios motivos, pero vamos a mencionar 3 motivos en particular aquí, por favor. Mira, ven. Primeramente, por la entrega del creyente a la persona de Cristo. Por la entrega del creyente a la persona de Cristo y a su justicia, a la justicia de su palabra. No la justicia de su comunidad, no la justicia de su familia, no la justicia de su país, no la justicia de su religión, la justicia de Cristo. Y cuando uno se entrega a la persona de Cristo y a la justicia bíblica, tú vas a encontrar que la familia muchas veces se comienza a dividir porque su tradición, su creencia familiar es más importante para ellos que la palabra del Señor. Y con frecuencia la familia vive una vida mundana y no puede entender una vida piadosa. Y por lo tanto, la familia se opone a un miembro que no deja de participar en ciertas funciones y tradiciones, ¿no? Y cuando uno llega a los pies de Cristo, tiene que reconocer que su vida completa, entera, es una vida que tiene que darle gloria al Señor en su caminar, en su hablar, en su actuar, en su pensar. Y esto requiere una entrega completa, no a medias.
Permíteme, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 6 y le quiero mostrar. Y en 2 Corintios capítulo 6, note lo que dice en versículos 17 y 18. 17 y 18, 2 Corintios capítulo 6 dice esto. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos. En medio de ellos y apartaos. ¿De quién estamos hablando? Mira lo que dice. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Espíritu Santo está hablando aquí a los creyentes. Apártese de ellos, sal de en medio de ellos, no toca las cosas del mundo y yo te voy a recibir. Versículo 18. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora permíteme, abre su Biblia, vamos a hojear la Biblia y vamos a Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, y mira lo que dice en versículos 15 y 16. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Ahora escuche la voz del apóstol Juan cuando él dice esto, él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, le dice, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque en versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, si tú solamente tomas estas dos referencias, estos versículos, ¿no? Estos versículos, ¿ves? Están declarando, escuche bien, está declarando una guerra contra las tinieblas. Las tinieblas que rodea a un creyente. Y lamentablemente, si es que somos honestos, y ojalá que sí, ¿no? Y si es que nosotros podemos reconocer la verdad, muchas veces nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos y aún nuestra propia familia, muchos de ellos viven en las cosas del mundo. Perdón, su punto de vista, su perspectiva, su justicia, sus justificaciones son del mundo. Y el Señor, cuando tú llegas a los pies del Señor, Él dice, no, tú me sigues a mí, no a ellos. Y aquí es donde comienza la división, lamentablemente, entre muchos creyentes y su propia familia. La otra cosa es, debido a la ortodoxia religiosa de la familia o de la iglesia. El miembro de la familia convertido tal vez quiera cambiar de religión o de iglesia. La familia se opone a un movimiento de esa naturaleza. ¿Y por qué tiene que abandonar nuestra tradición? ¿Por qué tiene que abandonar nuestra religión? ¿Por qué tiene que abandonar nuestra iglesia? Y las respuestas son sencillas para comprender, pero muy, muy complicadas para incorporar y aceptar. Porque la verdad es que muchas veces nosotros no queremos, no deseamos, no tenemos ningún interés de reconocer la verdad de la corrupción que está en nuestras iglesias, nuestras religiones. Porque muchas iglesias, muchas denominaciones y muchas religiones se han aculturizado a la cultura, a la tradición, ¿ves? Al estándar de la comunidad en vez de la palabra del Señor. Y la tercera razón o tercer motivo, ¿no? Debido a la entrega del creyente a Cristo, el creyente debe llegar a ser un testigo dinámico que comparte la gracia y el amor del Señor, un testigo activo de esa clase. A veces es embarazoso para la familia y no lo quieren soportar. Permíteme. Abre su Biblia en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y en Marcos capítulo 10, mira lo que dice en versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28, donde dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Escuche bien, el apóstol Pedro, que en ese entonces era
discípulo, Pedro, le dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuánto, en realidad, vamos a hacer la pregunta aquí, ¿cuántos de ustedes que participan en X religión, a mí no importa el nombre de su religión, o denominación o iglesia, donde te da el lujo, te permite hacer lo que te da la gana, nunca cambiar, actuar como un mundano, aún en medio de esa religión, en medio de esa iglesia o esa denominación, y no le importa, no le molesta? Pero Pedro dice, nosotros hemos dejado todo y hemos seguido. Ese es un verdadero creyente. Ese es el precio que va a tener que pagar. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 5, versículo 27, por favor. San Lucas capítulo 5, versículo 27. Y note lo que dice aquí. Dice, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Le dijo, sígueme. Ahora, ¿tú sabes de quién está hablando aquí? Está hablando de Mateo. Este libro que estamos estudiando en Mateo, su nombre era Leví. Y este hombre era un ladrón, escuche bien, era un ladrón legal. Un ladrón legal. Él trabajaba por el gobierno, donde podía legalmente imponer impuestos sobre el pueblo, que era mucho más de lo que el gobierno requería para que él podía recuperar su inversión en el impuesto que él había comprado como recaudador de impuestos, ¿no? Y Cristo viene y lo mira y le dice, sígueme. Sígueme. Y la escritura dice que este hombre se levantó y le siguió al Señor inmediatamente. Permíteme. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas capítulo 14. Y en San Lucas capítulo 14, mira lo que él dice aquí en versículos 26 y 27. San Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27 dice, si alguno viene a mí, ahora no escuche estas palabras del Señor Jesucristo. A mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo, sea la Biblia protestante, sea la Biblia católica romana, a mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo, escuche la voz del Espíritu Santo, escuche la voz del Padre Celestial, escuche la voz del Hijo de Dios, Jesucristo. Y él dice en estos dos versículos, escuche lo que él está diciendo, no es Eddie Ildefonso, es lo que dice el Señor. Y él dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ¿qué? No aborrece a su padre y su madre. ¿De qué está hablando? No aborrece a su padre y su madre, a su mujer, a sus hijos, y a sus hermanos y sus hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mis discípulos. Aquí está un tremendo precio. Note, el lenguaje es muy específico. En ese mismo libro de San Lucas, abre su Biblia en San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Y vamos a buscar aquí en versículo 29 y 30. Versículo 29 y 30, donde él dice, entonces él les dijo, perdón, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo, en el siglo venidero y la vida eterna. Mira. Y aquí es donde vamos a descubrir quién dice quién es un verdadero discípulo, un verdadero creyente del Señor. El problema que tenemos en las iglesias hoy día es que está llena de un montón de creyentes intelectuales y nada más. Cantan bonito, hablan bonito, caminan bonito, se visten bonito, todo es bonito. Qué lindos somos, pero no realmente vivimos lo que cantamos.
lo que enseñamos, lo que hablamos, lo que pretendemos de creer. Mira bien, a ver, piénsalo bien conmigo. Un verdadero testigo es un hombre de convicción, no de conveniencia. Convencido de que Jesucristo realmente es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Es fiel a esta verdad, viviendo y testificando de ella. Tal clase de convicción y testimonio pocas veces es entendida y muchas veces es rechazada por la propia familia. Por eso, a veces el creyente tiene que escoger entre la obediencia a Cristo y obediencia a la familia. Ahí está la encrucijada. Tú tienes que decidir si vas a obedecer al Señor y la palabra o a la presión de tu familia. Escuche bien. Todos tenemos que llegar a ese punto. ¿Vamos a creer lo que dice la Biblia o vamos a creer lo que dice la familia? Y lamentablemente la iglesia está llena de muchos creyentes que son débiles, falsos, mentirosos. Dan la apariencia de ser y no lo son porque no quieren escoger entre Dios y su familia. Y Dios habla muy claro. Él es bien claro. Y la claridad de su palabra es lo que nos molesta a nosotros. Mira lo que dice. Mira lo que él dice aquí. Al fin de este pasaje, en versículo 30, en San Lucas capítulo 18, dice que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero hay la vida eterna. Tú tienes que escoger, disfrutar lo poco que tú tienes en esta tierra con tu familia o disfrutar la eternidad con el Señor. Esto no es complicado. Quizás difícil para el que realmente no está seguro si es un creyente verdadero, pero para el creyente verdadero, genuino, él sabe lo que él tiene que hacer. Piense conmigo, nada duele más que la oposición de la propia familia cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Cuando nuestra familia se opone o nos persigue, nos causa un dolor profundo. Esa es la realidad. Esa es lamentablemente la realidad que tenemos que enfrentar. Pero tú no eres el primero y te aseguro que no va a ser el último. Esa es la realidad. Mira bien, piense que en algunos casos la oposición más severa proviene de los miembros de la propia familia. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, la verdad es que no tiene que ser así, pero muchas veces es así. Y hay una doble razón, si lo puedo decir así. Primeramente, creen que la influencia de ellos tiene que ser respetada. La familia insiste, usted tiene que respetar nuestra creencia, a pesar que nuestra creencia está en contra de la palabra de Dios, a pesar que nuestra creencia está en contra de la persona de Dios. Y ahí viene la presión. Tú tienes que creer, tú tienes que respetar, ¿no? Nuestra creencia, nuestra influencia, te tienes que someter a ella. Punto. Y cuando uno no lo hace, ya se convierte un enemigo completamente a la familia. Vamos a revisar en nuestra escritura. Mateo capítulo 10, versículo 22, por favor. Y en Mateo capítulo 10, versículo 22, mira lo que dice aquí. Y aquí llegamos al quinto consejo. El quinto consejo es perseverar hasta el fin. El quinto consejo es perseverar hasta el fin. Dice aquí en versículo 22, Mateo capítulo 10, y seréis odiados de todos por causa de mí. Mira bien, escuche bien. No quiero que tú vayas a interpretarme, ¿no? No se pierde mi acento. Mira lo que dice, y no seréis odiados de todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tú vas a tener que aguantar. Tú vas a tener que aguantar, mira, escúchame, vas a tener que aguantar
¿no? La persecución. Nuevamente, el creyente tiene que esperar la persecución. Tú lo tienes que esperar. No es que dice, ojalá que nunca ocurra en mi vida, ojalá que nunca me toque la puerta de mi casa. No, no, no. Tú vas a tener que, mira, todo creyente verdadero va a tener que experimentar y esperar el día que llega la persecución a tu puerta. Todo el mundo se opondrá a él, al creyente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por su amor a mi nombre, es lo que dice el Señor Jesucristo. Por amor a mi nombre. El auténtico creyente vive y da testimonio del nombre de Cristo, que es el nombre de justicia y de negación propia. El mundo y su gente se opondrá a todo estilo de vida que demande negación propia total. Y ahí está. Mire, el mundo niega nada. El mundo quiere todo, 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 todo. Este concepto de negación es algo contra nuestra naturaleza. Hemos sido criados en un ambiente egoísta, ¿no? Una criatura nace, la única cosa que tiene que hacer es llorar, los padres brincan, saltan, ¿ves? Y cumple con todas sus necesidades. Es criado por los primeros 5 o 6 años en casa, ¿no? Y se le da todo, se le da todo, se le da todo, se le da todo. Y nunca experimenta negación. Va al kinder, al kinder va al primer grado, ¿no? Al segundo grado, a la primaria, a la secundaria, y va a la escuela, y todo se le da, todo se le da. Todo. Y luego ya tienen 20 años, 25 años, 30 años, y son manganzones y están todavía viviendo en la casa. Y se le da, y se le da, y se le da, y se le da, y se le da. Y este concepto de negación es un concepto raro, alejado, extraño, que no comprende. Y su vida es desarrollada completamente en un sistema egocéntrico. Y Cristo viene y dice, niéguese a sí mismo. Y uno dice, ¿cómo? Mira, la persona que persevera hasta el fin será salvada. Yo quiero que usted note varias cosas aquí. La primera cosa es que la persecución tiene un fin. Hay un propósito para la persecución. La persecución tiene un fin y es transitoria y terminará. Mira. Tú tienes que entender eso. Por un tiempo corto vas a sufrir. Segundo, ¿no? La perseverancia es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque el creyente puede perseverar. Dios lo sostendrá mientras dure la persecución. Mira, tú te recuerdas ya lo que dice. Y abre su Biblia allá en Hebreos capítulo 12. Hebreos, el libro de Hebreos, antes de Santiago. Y escúcheme lo que dice. En Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice esto. Dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayáis en vuestro corazón. Jesús tuvo que soportar, tuvo que enfrentar la persecución. Igual como Él lo hizo, el Señor espera de nosotros. La tercera cosa es que la salvación y liberación esperan a la persona que persevera una vida de gloria y recompensa. ¿Qué es lo que nos espera? Mira bien, abre su Biblia en Santiago capítulo 1. Y en Santiago capítulo 1, mira lo que dice en versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice esto, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Por qué? Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Escuchar bien lo que dice aquí. Esto es algo tremendo. Mire bien. Según Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente. En 2 Timoteo capítulo 4, note lo que dice versículos 6, 7 y 8. Repito, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8 dice lo siguiente, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Dice, y el tiempo de mi partida ha llegado.
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe, y en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo no solo a mí, sino también a los que aman a su venida. So, Jesús ya estaba predicando, ¿ves de qué? De que lo demás de nosotros, que perseveramos hasta el fin, vamos a recibir la corona de justicia. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice esto, dice, no temas lo que estás por sufrir. No temas por lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel a la muerte y yo te daré la corona de la vida. Note aquí, en este último versículo 22, donde dice, y seréis aborrecidos por todos. Mateo capítulo 10, versículo 22. Seréis aborrecidos por todos. Esto significa todo el mundo. Cada persona en el mundo religiosos y el Estado. Y también la familia. Eso está claro en versículos 17, 18 y 21 aquí en Mateo capítulo 10. Y piense bien conmigo. Es como digo yo, es doloroso. Es doloroso ser objeto de conversación, de ridículo y de infamias, de chismes y abusos. El creyente tiene que recordar tres cosas. Es por amor a Cristo, asegura la salvación y asegura una recompensa gloriosa, ¿no? Una vez más, en Santiago capítulo 1, versículo 12, Santiago 1, 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Por qué? Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Piense bien, por favor. Vamos a tratar de meditar esta verdad. Los perseguidores son meros hombres. Los perseguidores son meros hombres. Pueden oponerse a causar problemas, incluso pueden matar el cuerpo. Eso está claro. Sin embargo, hay que recordar varias cosas. Uno, los perseguidores no pueden matar el alma. No pueden matar el alma. Dos, el cuerpo pronto pasará. ¿Por qué sacrificar la eternidad por algo que solamente durará por un poco de tiempo? Mira, este cuerpo se está deshaciendo cada día. Yo no voy a durar mucho tiempo. Yo reconozco esa verdad. No estoy afligido por eso. Pero mi alma continuará con el Señor siempre, para siempre, para siempre. Tercero, los perseguidores son meros hombres que también morirán. También morirán. Entonces se enfrentarán el eterno juicio de Dios. Va a llegar el día de ellos, donde ellos van a tener que enfrentar una tremenda realidad. Van a ser enjuiciados. Mira, en el libro de Hebreos, ahora escuche bien conmigo, por favor. Todos ustedes que están sintonizando en este momento aquí en la televisión, en el canal, en los varios canales que nosotros nos encontramos y también en los varios y nos están escuchando en las emisoras. Escuche bien. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos capítulo 9, versículo 27, escuche lo que dice la palabra. Y yo quiero que usted medite en estas palabras, porque esta palabra se aplica a cada persona a la distancia de mi vista, a la distancia de mi voz. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice esto, dice, y es así como está decretado. Y es así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Cada persona en esta tierra, a mí me importa en qué país ustedes se encuentran, hay un día decretado ya para tu persona. Cuando tú aparte de esta tierra, tú vas a tener que enfrentar el juicio del Señor. Nadie se escapa. Nadie
se escapa. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 2. En Isaías capítulo 51, versículo 2 dice esto, dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal? ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Yo estoy preocupado de qué. Todos aquellos que se la pasan todo el tiempo criticando. A mí no me importa. Tú puedes hablar todas las tonterías que tú quieras. ¿Ves? Reconozco que el Señor se encargará de ellos un día en el futuro cuando tienen que apartar de esta tierra. Mira, ¿por qué? ¿Por qué es que a mí no me importa? Porque yo tengo que reconocer, si yo soy un verdadero creyente, yo voy a tener que entregarme completamente en las manos del Señor. Mire bien. Permíteme, abre su Biblia en San Lucas capítulo 9. Y en San Lucas capítulo 9, quiero que usted vea conmigo en versículo 23. Jesús está hablando y Jesús dice esto. Y decía a todos, Jesús le está hablando a todos los discípulos. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, escucha la palabra de San Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay tres cosas que tienen que hacer. Uno, niéguese a sí mismo, ¿no? Toma su cruz cada día y sígueme. Nota las tres cosas. Niéguese a sí mismo, ¿no? Toma su cruz cada día y sígueme. Aquí está hablando aquí Cristo está definiendo quién es un verdadero discípulo. En el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz. Tomar la cruz. Bien, ¿por qué? Porque el pueblo judío en ese tiempo ya estaba acostumbrado. Veían a numerosos criminales llevando su cruz al lugar de su ejecución y presenciaban numerosas ejecuciones. ¿Ves? Algunos de ellas incluso a la orilla de los caminos que entraban y salían de las ciudades. ¿Ves? La cruz no significa llevar meramente la propia dificultad de la vida. Eso no es solamente eso. Como puede ser la escasa salud, ser víctima de abusos, puede ser desempleo, puede ser padres inválidos, puede ser un cónyuge incrédulo, puede ser un hijo extraviado, etcétera, 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 etcétera. Pero note bien conmigo, la cruz siempre es un instrumento de muerte. Repito, la cruz siempre es un instrumento de muerte, no simplemente un objeto para llevar y cargar. Mira, la cruz nunca fue una prendita que tú vas a la joyería a comprar una cadena de oro y compras una crucecita de plata o de oro. En el primer siglo nunca les hubiera ocurrido a los creyentes hacer eso. Porque para el creyente verdadero reconocía que era un instrumento de muerte. Para el creyente hoy día solamente es que una prendita. Nada más. Una joyería. Una joya. Nada más. Nada más. No tiene ningún peso. Ahí está la diferencia entre los siglos. La cruz siempre es simplemente un instrumento de muerte, no simplemente un objeto para llevar y cargar. El cristiano debe morir mentalmente, activamente, debe negarse diariamente a sí mismo. Debe dejar que la mente de Cristo llene sus pensamientos y cada día, ¿no? Debe humillarse cada día al punto de la muerte. Ahora, mira lo que pasó con Pablo, con él habló de la persona de Jesucristo. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, quiero que lo vea conmigo, porque aquí él dice lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 y 8. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, mira lo que dice. Él dice, haya pues en vosotros, esta actitud
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. A eso es lo que tú y yo somos llamados. A eso. Tú y yo somos llamados a eso. Permíteme, abre su Biblia y ahora escuche la voz del apóstol Pablo. Y él dice esto en 2 Corintios capítulo 10. Y en 2 Corintios capítulo 10, mira lo que dice en versículo 3, 4 y 5. Repito, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, 4 y 5, donde él dice esto, él dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de ellos y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Mira, tú tienes que darle muerte a su voluntad. Tú tienes que darle muerte a su voluntad. Tú tienes que darle muerte a sus deseos. Tú tienes que darle muerte a sus necesidades. Tú tienes que darle muerte a sus ambiciones. Y en cambio, ¿no? Debes seguir a Jesús y hacer su voluntad durante todo el día. Y Dios bendecirá. Note que esto no es no es una conducta negativa, por favor. Tampoco no es una conducta pasiva. Requiere un comportamiento positivo, activo de la voluntad, de negación del ego, de tomar la propia cruz, de seguir a Cristo. Para morir al ego, a la persona tiene que actuar, la persona tiene que trabajar, la persona tiene que ocuparse, la persona tiene que ser diligente, constante y paciente en el Señor. Vamos a regresar a Mateo capítulo 10, por favor, y el último consejo aquí se encuentra en versículo 23. Mateo capítulo 10, versículo 23. Dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y os persigan, y dice, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí está el sexto consejo. Es huir de la persecución. Cuando tú puedes huir, huye. Nota lo que Cristo les había dicho a sus discípulos. Nota lo que está diciendo. En ese mismo libro de Mateo capítulo 10, vamos a retroceder a versículos 12, 13 y 14. Vamos a regresar a versículos 12, 13 y 14 de Mateo capítulo 10, ¿no? Y dice, y será rechazado. Y será rechazado el mensaje, ¿no? Quiero que tú veas esto aquí, porque esto es importante. Note que lo que Cristo les había dicho a sus discípulos. Primeramente, será rechazado el mensaje del discípulo. Debía dejar la casa o la ciudad, debía salir de rápido y también calladito, silenciosamente. Aquí él dice en versículos 12, 13 y 14, Mateo capítulo 10, dice, al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Bien. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Wow. Si te reciben, bendícelos. Si no te reciben, sacude el polvo de sus pies y sigue caminando. Tú vas notando qué tan radical es el Señor Jesucristo. La segunda cosa que nosotros notamos de este último pasaje en versículo 23 es que el creyente debe ser prudente. El creyente debe ser prudente, no tonto.
Debe ser prudente, percibir el peligro y huir. Abre los ojos. Mira lo que dice aquí en versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16, donde dice, mira, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes y también inocentes como las palomas. Ahora, por tercera vez, Cristo dice, cuando os persigan, huid, huid, huid. Hay al menos 3 razones por las que Cristo les manda huir. Primeramente, Cristo tiene cuidado de nosotros y de nuestra seguridad. Por esa razón, Él tiene cuidado de nosotros y de todas nuestras necesidades. El apóstol Pedro lo dijo de esta forma. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro dijo esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. De vosotros. Segundo, Cristo quiere que otra gente escuche el evangelio. Algunos son receptivos, ¿no? Es mejor ministrar a quienes son receptivos para echar a las perlas, para que echar, son receptivos, perdón, para que son receptivos que echar las perlas de uno. En otra palabra, el evangelio a los cerdos o permitir que los lobos destruyan su vida. Y terceramente, Cristo quiere algo. Quiere un testigo contra todos aquellos que lo rechazan. Wow. ¿Te puedes imaginar eso? Él quiere un testigo contra cada persona que rechaza al Señor Jesucristo. Es preciso que sepan cuán terrible es un pecado y vergüenza. Su frialdad, su dureza, su amargura, su enemistad y también su enemistad hacia Dios. Perdón. Si ellos logran ver la verdad del propio corazón, si logran verlo, perdón. Y si ellos logran ver eso en esta vida, tal vez se rinden a Dios y a su amor. Por eso tú tienes que predicar el evangelio. De lo contrario, escuche bien. De lo contrario, verán el testigo de una persecución y levantarse contra ellos en aquel día terrible del juicio. Pero nadie puede, mire, escuche bien, todos en este momento que están sintonizando no pueden decirle al Señor que nunca escucharon, nunca oyeron el evangelio del Señor Jesucristo. Yo soy lamentablemente el testigo, perdón, el testigo contra tu persona. Usted lo escuchó y lo rechazó. Lo escuchó y lo rechazó. Ahí está el problema. Piense bien. No es, como digo yo, no es común. No es común encontrar coraje y convicción hacia una causa. Por otra parte, no es algo tan extraño. Algunos tienen coraje y algunos están entregados a una causa. Muchas veces oímos de tal coraje y entrega a una causa. Note 2 puntos significativos aquí, ¿no? En la vida hay 2 tipos de entrega entre los hombres. 2 tipos. Primero, existe una entrega razonable y racional. Esta clase de entrega puede ser tan intensa y soporte la persecución y puede soportar la persecución hasta la muerte. Segundo, existe una entrega fanática y histérica. Esta clase de entrega puede ser tan irracional y arrojarse a sí mismo en vez. Perdón. Pero hay varias cosas que hacen que el coraje y la entrega de los creyentes sean diferentes y distintivos. Nosotros llevamos el evangelio al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo necesita el perdón de Dios. Los creyentes sufren por causa de una entrega a la verdad, tal como lo ha revelado Dios a su Hijo. ¿Y cuál verdad? Bueno, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 lo dice de esta forma. Y él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esto está claro. Esto está clarísimo. Ahora mi pregunta para ustedes es esto. Si usted ha tomado la decisión de rechazar el Evangelio y luego yo, mi persona y otros van a ser testigos contra tu alma en el día del juicio porque te burlaste del mensaje, se burló, se está burlando del mensaje y de la persona de Jesucristo. Tú no tienes escape. Hay un día decretado donde tú tienes que dar cuentas al Señor. Permíteme orar. Señor Padre, yo te pido por tu misericordia y tu gracia, Señor, que sea derramada sobre este pueblo que está sintonizando y que ellos vengan a los pies de tu Hijo amado Cristo Jesús para su salvación eterna. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.